Yo creo que siempre nos parece importante este tema porque en buena medida la aceptación o el rechazo de las ideas liberales tiene que ver o está relacionada con la respuesta que se le pueda dar a este tema. Así que por eso le prestamos mucha atención. Es un tema que tiene que ver con la economía, por supuesto, porque la economía de hecho ha surgido como ciencia tratando de explicar cómo resolver esto que es la situación natural del ser humano, de llegar a este planeta como pobre. Bueno, vamos a empezar de una forma agresiva planteando esta pregunta que yo les planteo a ustedes. ¿Deberíamos hacer algo respecto de la pobreza? Deber ser puede ser una obligación legal o puede ser una obligación moral. Entonces vamos a discutir también si es una obligación moral el hecho de hacer algo por los pobres. Pero está claro entonces, digamos que si dijéramos que no, bueno, ahí terminó el tema y no lo discutimos más. Si dijéramos que sí, y ahora vamos a ver entonces de qué forma podemos explicar o justificar que sí, yo voy a plantear de que básicamente se abren dos caminos en esto, y que son hacer algo con el dinero propio o con el dinero de todos o de otros. Y esa es una forma, en cierta forma, metafórica de decir, se puede hacer las soluciones que pueda haber en el ámbito de lo voluntario o en el ámbito de la política y de lo coercitivo. Es decir, en el ámbito de las políticas públicas o en el ámbito del mercado y de las soluciones voluntarias. Quiero plantearlo así, y ustedes van a ver que en toda la presentación yo le voy a dedicar mucho tiempo a este tipo de solución y bastante poco a esta. ¿Por qué? Porque de esta es la que se habla normalmente, de esta es la que ya es la que está en rigor, digamos, es la que está vigente y es la que todos conocemos. Y además existe una actitud normalmente en la gente en general, de que cuando se presenta algún problema social, enseguida la primera mirada está hacia el Estado. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Y pasamos por alto, digamos, otro tipo de soluciones que son soluciones de tipo voluntario. Es decir, normalmente ante estos problemas, enseguida miramos y decimos qué van a hacer los políticos, qué va a hacer el Estado, en vez de empezar a preguntarnos qué vamos a hacer nosotros sobre ese problema. En este ejercicio luego, si van a Google y ponen en Google Imágenes, ponen pobreza, la mayor parte de las fotos que allí van a salir son de niños. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que a los niños es precisamente a quienes no le puedes asignar responsabilidad respecto a la situación en la cual se encuentran. Yo puedo hacerlo con alguien mayor, puedo encontrarme con una persona mayor y puedo discutir con él y cuestionarle si tomó decisiones correctas en la vida. Bueno, trabajaste más, trabajaste menos, no aprovechaste esta oportunidad, no, eras un vago, no quisiste hacer esto, o sí o no, etc. Podemos discutir eso. Pero ¿qué le puedo discutir a estos chicos? No le puedo discutir eso. Entonces, por esa razón, entiendo yo que todos sentimos al menos esa simpatía, esa responsabilidad respecto de los demás. Y creo que eso es lo que nos lleva a ocuparnos del tema y eso nos lleva
a que todos aquí cuando preguntara si hay que hacer algo, todos levantarán la mano. Entonces, sin embargo, debo decir que este problema de la pobreza es un tema obviamente que se viene discutiendo desde hace largo tiempo y está lleno de falacias por todos lados. Y acá voy a comentar algunas nada más, que son simplemente un ejemplo de todas las que han habido en el transcurso de la historia. Voy a señalar tres. Una es conocida como el dogma de Montaigne, este ensayista francés del siglo XVI, a quien se le reconoce el dogma de Montaigne es aquella frase de que la riqueza de los ricos está originada en la pobreza de los pobres, o al revés, o que la pobreza de los pobres es la causa de la riqueza de los ricos. Y sacando de mi colección de ejemplos estúpidos, acá les traigo uno para esto. Digamos, supongamos que ustedes van en su primer mes de trabajo y al final de mes le dicen, tiene que pasar aquí por la puerta A donde le van a pagar. Y uno va a la puerta A y retira su primer cheque. Y cuando retira el primer cheque le dice, y ahora tiene que pasar a la puerta B y entregarlo. ¿Cómo? Sí, ahora tiene que entregar porque lo vamos a redistribuir. La pregunta es, ¿ustedes vuelven a trabajar al día siguiente? Si existe esa distribución finalmente, bueno, yo voy a esperar a que me digan, bueno, esperen, si vengo mañana es porque voy a esperar a ver qué me toca acá de esto. Pero olvídense de que esto no tenga ningún impacto en mis decisiones de cuánto producir. Y esto es algo que normalmente cuando se producen este tipo de discusiones se pasa de largo alegremente. Se proponen todo tipo de programas redistributivos, pero nadie está pensando cómo impacta en los incentivos a producir, en la acumulación de capital y por lo tanto en el crecimiento económico. Bueno, el gran debate y lo que nos encontramos en la discusión sobre la pobreza es que se mezclan dos temas que yo voy a sostener aquí que no son lo mismo. Cuando se está hablando y cuando se saca a discusión el tema de la pobreza, gran parte de las veces en realidad se está discutiendo acerca de la distribución de ingresos. Y esos son dos temas diferentes, como vamos a ver acá. ¿Por qué? Bueno, fíjense cómo es toda la discusión. Entonces se habla del coeficiente de Gini, de cuántos están abajo, de cuántos están arriba, de cómo es los distintos, la distribución de los ingresos a distintos niveles, que cuánto se lleva el 5% más rico, que cuánto se lleva el 10% o el 50% más pobre. Esa es toda la discusión. La verdad es que esto ha cambiado en buena medida porque cambió la visión, llamémosle, filosófica de los temas que se estaban discutiendo. Originalmente, cuando se empiezan a tratar los temas de la pobreza, se entendía la pobreza como un concepto de pobreza absoluta, que en buena medida todavía es como la miden en la mayoría de nuestros países. ¿Qué es ese concepto de pobreza absoluta? Bueno, se entiende que hacen falta ciertos elementos básicos, ciertos bienes y servicios básicos que toda persona debería tener para no ser considerada pobre. Entonces, ¿cómo se hace un índice de pobreza en nuestros países? Se arma normalmente una canasta de bienes y servicios que se dice, mire, toda esta canasta es lo que mínimamente una familia debería tener. Bueno, una vez que se armó la canasta, se le ponen los precios a cada uno de esos bienes y servicios y se obtiene un ingreso mínimo que habría que tener para comprar esa canasta. Digamos que vamos a ponerlo no sé en qué, en dólares, digamos que sea $1.000 ese ingreso mínimo. Entonces toda persona que está por abajo de los $1.000 sería considerada pobre porque no llega a esa canasta y el que está por arriba ya no lo sería. Eso se le llama entonces un concepto de pobreza absoluta, a diferencia de un concepto de pobreza relativa, que es el que empieza a predominar ahora, sobre todo en países desarrollados, donde ya no se mide la pobreza
como un conjunto de bienes y servicios que no se pueden alcanzar, sino se mide en última instancia cuál es la cantidad de gente que se encuentra a cierta distancia del ingreso medio de la sociedad. Con lo cual, ahora cambió. Ahora en realidad lo que estamos midiendo es pobreza relativa en relación a los demás. Entonces se producen estos fenómenos que son bastante curiosos. En Inglaterra, y después como vamos a ver, que es donde empezaron las investigaciones sobre la pobreza y las mediciones, a principios del siglo XIX había un 80% de pobres, a principios del siglo XX había un 40% de pobres, en el año 1950 había un 10% de pobres, en el año 1970 había 3% de pobres y en el año 1990 hay 18% de pobres. ¿Qué pasó acá? ¿Qué crisis fenomenal hubo en Inglaterra para que aumentara la pobreza de esa forma? ¿No aumentó? Lo que aumentó es lo que cambió es la forma de medirla. Entonces ahora van a ver que en forma creciente, sobre todo en los países desarrollados, empieza a prevalecer este tipo de medición, que en realidad está midiendo otra cosa.